Caminando por el centro de la ciudad, veo venir un trío de jóvenes con sus crestas puntiagudas. Como en una película gringa del viejo oeste, esta mini pandilla de vaqueros urbanos, con sus piercings, expansiones y tatuajes, se abren paso en cámara lenta entre la multitud. Chaquetas de cuero repletas de taches, ganchos nodrizas y parches que exaltan la anarquía. Jeans entubados con cadenas que brotan de los bolsillos y botas puntiagudas, punteras más bien, de caña alta, completan la indumentaria de estos tres muchachos que, entre miradas poco disimuladas y hasta prejuiciosas, desfilan sobre una avenida que los transeúntes hemos convertido en pasarela para ellos. ¿Luego los punqueros no se habían extinguido? La pregunta burlona y hasta insensible de un desconocido a mi lado me recuerda a otro grupo juvenil extinto. Es ahí cuando me transporto por allá a finales de los 2010, cuando también desde la curiosidad y el desconocimiento observé como bichos raros a esos adolescentes que andaban en manada con sus pelos planchados y flecos que caían sobre la cara confundiéndose con las patillas. Además que tenían sus cuellos holgados, pantalones chupines y zapatillas de skater con sus colores ácidos. Se hacían llamar floggers y a través de una red social llamada Fotolog se citaban para sus batallas de baile y música electrónica en centros comerciales, donde solían coincidir y a veces confundirse con emos, tectonics, hardcores, skinheads y otras tribus urbanas que parecieron tener su explosión de popularidad por aquella época. En serio, ¿qué ha pasado con esas cuadrillas juveniles que parecían ponerse de acuerdo para vestir, peinarse, hablar y actuar siguiendo patrones? Es que hasta compartían gustos musicales y, no sé, quizá crisis existenciales. Es que es como si se turnaran la fama y el anonimato. Ahora mismo se me ocurre que mientras los hippies se fueron a vivir su filosofía de amor y paz por allá en una granja autosostenible lejos de la ciudad, son los otakus los que se están tomando las calles con sus series japonesas, convenciones de historietas, disfraces de personajes del anime. ¿Qué son las tribus urbanas? ¿Por qué aparecen, desaparecen o se mantienen? ¿Son una moda o una estrategia de mercadeo o más bien se trata de una expresión genuina de rebeldía, un grito de protesta, una estrategia para escapar de algo? Acompáñame a pensar en voz alta. Bienvenidos a Chévere Pensar en Voz Alta, un programa de canal institucional con conversaciones entretenidas, estimulantes, enriquecedoras, en las cuales tendremos a expertos que nos ayudarán un poco a resolver esas inquietudes, nos dejarán otras tantas y despertarán, por supuesto, nuestra curiosidad. Hoy nos encontramos con Raúl Escobar, nuestro invitado. Él es politólogo y además hace parte del Observatorio Javeriano de Juventud. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por esta invitación. Listo, bueno, hoy vamos a hablar de tribus urbanas. Cuéntanos un poco del tema, aterricémoslo. ¿Qué es eso de una tribu urbana? Bueno, empecemos moderando el lenguaje. Tribus urbanas ya no se habla. No, yo creo que hace unos 10 o 15 años cambiamos un poco el lenguaje porque se descubrió, bueno, alguien cayó en cuenta que el movimiento juvenil no estaba tan tribalizado como se pensaba. Se habla de culturas juveniles. Listo, hablemos de culturas juveniles. ¿Cómo reconoce uno a una cultura juvenil? ¿Cómo uno dice, oiga, ahí hay un grupo en particular que tiene unas características? ¿Qué es lo que los identifica a ellos? Pues digamos que uno no podría decir es esto o esto. Digamos, yo me paro mucho desde los consumos. Entonces, hablemos de consumos, y cuando hablo de consumos no estoy hablando ni únicamente de drogas, ni alcohol, sino consumos de cómo te vistes, qué música escuchas, a dónde vas, dónde parchas, de todo lo que tenga que ver con qué consumo de la moda, de la cultura y sobre todo de qué me identifica contigo. Entonces una cultura juvenil es como cualquier otro rasgo de una cultura y es qué nos identifica, qué nos hace sentir comunes, lo que sentimos, las pasiones que tenemos, lo que consumimos, lo que escuchamos. Creo que todo eso hace parte de la configuración de una cultura juvenil. ¿Cómo hace entonces parte uno de una cultura juvenil? ¿Dónde se inscribe? ¿Hay que ir a Cámara de Comercio, registrarse? ¿Cómo es eso? Pues digamos que lo primero que tiene que hacer uno es empezar a parchar.
Yo Sí. creo que las culturas juveniles, a diferencia de otro tipo de culturalidades, de otro tipo de organizaciones, pues están muy en el parche, muy en la calle, muy en lo que nos hace estar juntos. Por supuesto que uno no va a donde el líder de la barra, por ejemplo, y Sí. le dice como, oiga, venga, le firmo ese papel y ya quedo aquí inscrito como miembro de una barra, sino es más de entrada. ¿Cómo llegan los jóvenes? Pues también como llega uno a cualquier tipo de cosas porque conoce a alguien que está ahí o porque entró a internet y se interesó o empezó a ir o empezó a parchar. Esto no hay una forma única en la que uno diga cómo llegué a esa cultura, pero sí, y para empezar a hablar de jóvenes en diferencia de otros tipos generacionales, pues los jóvenes son muy de pares. Entonces, no, es que yo tengo un amigo que le gusta el punk y me invitó a escuchar punk y me tomé una cerveza con él y empecé a conocer más punks y empecé como a moverme en esa escena y pues ahí ya me quedé en el punk. Pero ojo, ahí hagamos una aclaración entonces. No es que, por ejemplo, yo tengo mi parche de amigos, me reúno todos los fines de semana, vemos el partido de fútbol, tomamos cerveza. Eso no es una cultura juvenil, o sí lo es, o en qué momento ese grupo de amigos se convierte en una cultura juvenil. Podría convertirse, podría entrar en una cultura juvenil. Lo que pasa es que las culturas juveniles son mucho más grandes que los parches de amigos. Ajá. Entonces, y hablando un poco también de lo que sucede en la cultura y en la sociedad, pues estamos globalizados. Entonces, una cultura juvenil en este momento, después si quieres hablamos de Sí. de otros momentos, en este momento pues tienes un movimiento grande de gente, entonces un poco para que los jóvenes o para que nos situemos en la juventud de hoy en este momento, pues miremos los K-Pops o miremos a los chicos que les gusta el anime, que, sí, que les gusta el manga y bueno, que les gusta toda esta cultura japonesa. Son chicos que son mucho más que el parche de amigos, pero tal vez tú no conoces al que está, no sé, yo vivo en Ciudad Bolívar y me gusta el manga, no conozco al que vive en Suba, pero hacemos parte de la misma cultura. Entonces no tengo que conocerlos a todos para ser parte de la cultura, pero sí tenemos que compartir unas ciertas cualidades, unos ciertos consumos, unas ciertas formas de vestirse. Es muy fácil muchas veces identificarlo. No sé si fuiste a la Feria del Libro. En la Sí. Feria del Libro había un pabellón completo en el que uno casi no podía caminar porque había chicos y chicas caminando vestidos de una forma muy particular. Bueno, esos son las Sí, adhesiones a una los cultura. cosplays, Los otakus, no cosplays, sé, sí, ahorita eso. vamos a hablar un poquito más Claro de que ellos, sí. pero entonces, aterrizando la cosa, hablamos de una cultura juvenil cuando tenemos un grupo de jóvenes, porque son jóvenes, o sea, no, digamos, no podemos hablar de que, obviamente estamos hablando de cultura juvenil. Sí, pero ahí yo sí quisiera decirte algo y es, en Colombia el joven es de 14 a 28 por ley. Ok, Eso aquí no aplica. ya no puedo pertenecer a una. Sí, no, en teoría no, y yo tampoco, pero pues si uno ve los punqueros que se parchan, por ejemplo, en Lourdes, Sí. pues uno ve punqueros que tienen 50 y pico, tal, y ahí hacen parte de la cultura. Entonces, sí son juveniles porque tienen unas características, pero yo no los podría cruzar así como, diga, si usted ya cumplió 28 ya no hace parte de esta cultura, sino que hay unas cosas que también los determinan como unos adultos que quieren seguir siendo jóvenes, unos Ok. síndromes medio Bueno, entonces chistosos. son jóvenes. En Lo su otro, mayoría, sí. tienen unos elementos que los identifican, sobre todo estéticos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Creo que una de las maneras más fáciles de decir, oiga, eso es una cultura juvenil, es como, oiga, vea cómo se visten, ¿sí? Entonces tienen una cresta, todos andan con botas punteras, se ponen taches. Lo estético, creería yo que es como de los elementos que más sobresalen dentro de estos grupos, ¿no? Los consumos, lo Sí. que hablamos, los consumos. Entonces, ¿qué consumo? Las botas de una marca específica, el pantalón jean de una forma que es más plano, más ancho, lo que sea, gorras, los consumos. Es muy fácil identificarlos por cómo se visten. Yo creo que si uno va a antes, estamos hablando de las primeras culturas juveniles que nosotros identificamos, que son los punk, los skins, los metaleros, los hippies, hippies, sí. pues es muy fácil. Entonces, si uno veía en la calle el man con un jean de flores y pelo largo, pues uno decía, bueno, ahí hay un hippie. Pero si él no tenía las flores, pero tenía el pelo largo, pues puede ser un metalero. Entonces, también aquí hay que entender que los jóvenes en general, pues tienen unos consumos que son similares. Sí, vamos a eso, ¿no? Estamos hablando, nos volvimos como a los 60, 50. Se empezó precisamente los académicos, sociólogos, antropólogos, los mismos medios de comunicación, empezamos a ponerles nombres, pero seguramente desde hace mucho tiempo ya se venían reuniendo, encontrando estos elementos que les daban identidad, que los hacían parte de un nicho. Más o menos así, devolviéndonos en el tiempo, ¿en qué momento podemos decir esta fue la primera cultura juvenil? Para mí, marcada en los 50, Sí. los mods.
que están, digamos, aquí vamos a, cuando hablamos de las primeras culturas juveniles, vamos a hablar de Inglaterra, que es de donde nace, donde está todo el surgimiento de todo esto. Y los mods son jóvenes obreros, y esto aquí es importantísimo, y por eso es ahorita el tema de los jeans. Entonces son obreros que los jeans no los utilizamos nosotros porque sí, sino porque era la ropa que aguantaba y que aguantaba la hora y que, bueno, que aguantó un montón de cosas. Clase media-baja, más o menos, y que querían ser modernos. Entonces por eso el mods, de modernos. Y empiezan ellos a parcharse con sus motos y empiezan a estar ahí como en las ciudades. Y esa es la primera cultura juvenil de la que tenemos registro. Por supuesto, antes pueden haber muchas cosas. Y quienes empiezan a ponerles nombres son unas personas de la escuela de Birmingham en Inglaterra, que es la primera escuela que empieza a hablar de estos temas culturales. Pero es muy interesante porque de los mods nacen los demás. Los mods es como la base y empiezan a nacer otro tipo de cosas y otro tipo de ideologías. Nos estás hablando de un contexto, ¿no? Y entonces es inevitable decir como, oiga, eso no es un capricho y hoy se me ocurrió peinarme así, voy a armar mi pandilla, digámosla. No, hay una situación alrededor de esos jóvenes, un contexto, una situación económica, social, cultural, que termina llevando, hablando en general de todas las culturas, o no sé si de la mayoría de culturas juveniles, a que terminen adoptando como todos esos elementos y reuniéndose y generando sus culturas, sus grupos, sus nichos. Eso que acabas de decirme es muy interesante porque yo creo que las culturas juveniles son contextuales. Muchas personas dicen que son de moda, yo creo que son contextuales. Por ejemplo, cuando hablamos de los mods, si uno se para en los 50 en Inglaterra, es una sociedad destruida, posguerra, se acaba. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar, jóvenes urbanos que muchas veces no pueden conseguir trabajo, que no tienen muchas más cosas que hacer que no sea parchar en la calle, jóvenes que tienen en su mentalidad el sin futuro, no tengo ningún tipo de futuro, entonces pues vivamos aquí. Y así uno puede ver las distintas culturas juveniles. Entonces a los hippies pues en los 60s, todo este movimiento, todo Jimi Hendrix y todas estas nuevas músicas que los invitan a pensar una cosa diferente. Si podemos pensar hoy entonces los K-pop y los otakus, pues estamos en una cultura global, el internet ha tenido mucha profundidad en sus vidas. Entonces yo siento que cuando la gente dice a los jóvenes, no, es que usted es una moda o esto es una moda, sí, pues por supuesto que sí, porque todos estamos marcados por ahí, pero también hay que ser muy contextuales y entender un poco cómo está la tecnología, cómo están los consumos de música, cómo está un montón de cosas que hacen que los y las jóvenes quieran organizarse en torno a eso. Listo, bueno, vamos a continuar en unos minutos hablando de este tema, nos vamos con una pausa, no se muevan porque esto está muy interesante y seguiremos resolviendo otras inquietudes y despertando también más curiosidades. Volvemos con Chévere Pensar en Voz Alta, hoy hablando, ojo, no de tribus urbanas, sino de culturas juveniles, con Raúl Escobar, politólogo. Y bueno, continuemos con esto que está bien interesante. Estamos hablando ahora como de la forma como uno identifica fácilmente que un grupo hace parte precisamente de estas culturas juveniles, ¿no? Hay unos elementos que los hacen ser parte, ¿sí? Entonces, mi cresta, la forma como me peino, mi cuello holgado, mis zapatos, mis pantalones entubados de colores, etcétera, hablando como de todas. ¿Por qué son tan llamativas para los jóvenes estos grupos, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que les hace sentirse como parte de algo, identificados, como oiga, quiero estar ahí, siento que aquí sí de pronto soy escuchado, puedo expresar mi rebeldía, comparto con gente con la que piensa igual que yo? ¿Qué es eso que engancha tanto a un joven? Bueno, lo primero es que como seres humanos nosotros tendemos a organizarnos en sociedad. Sí. Eso, digamos, por eso es que estamos todos aquí y tenemos toda esta tecnología. Y en los jóvenes no es diferente. De hecho, en los jóvenes, en la adolescencia y la juventud, donde se crean muchas de las cosas que uno es como ser humano, pues uno busca ser parte de algo. Uno busca ser parte de una organización, digamos, no formalmente como que voy a la Cámara de Comercio a registrarme, sino quiero ser parte, sentirme parte de algo, sentirme organizado en algún momento. Y aquí es importante este tipo de culturas juveniles o culturas urbanas. Ahora, también hay que entender que la mayoría de jóvenes no hacen parte directa de estas culturas urbanas, pero se hacen parte de identificación por otras cosas. Nosotros aquí casi nunca cuando uno habla de identificación juvenil habla de religión, pero los jóvenes están ahí en las iglesias cristianas, católicas, protestantes, sintiéndose identificados con eso. Los jóvenes están escuchando música popular
sin vestirse como una cultura de música popular, pero se están haciendo parte ahí, en su mismo salón de clases, en su colegio. Entonces los jóvenes siempre buscan hacerse parte. Cuando entran a una cultura juvenil o cuando hacen parte de una cultura juvenil, pues ese sistema de sentirme parte de esto, pues se hace mucho más fuerte por todo lo que venimos hablando de los consumos. Entonces no es que a esta gente le gusta la misma música que a mí me gusta, se parcha en sitios que me parecen chéveres, va a conciertos que me parecen interesantes, pero también puedo compartir cosas. Entonces, muchas veces cuando uno piensa en las culturas urbanas, que piensa en las culturas urbanas viejas, que son este joven violento, punk, skinhead o lo que sea, que se parcha, se toma su cerveza y termina peleando, pues muchas veces estas nuevas culturas urbanas también son de, no venga y nos compartimos los mangas y venga y hablamos de Dragon Ball y las 10.000 temporadas de One Piece, que es lo que está ahorita súper de moda, o la banda de música y entonces hacemos esos fandom que ve uno en internet de no, pues es que a mí me gusta este músico coreano y lo sigo hasta cuando está en su servicio militar y me emociona cuando ponen las fotos. Entonces es sentirme parte de algo, sentirme identificado de algo y eso me ayuda también a construir quién soy, a construir quién soy desde lo grupal hacia lo individual. ¿Cómo se forman? Precisamente, digamos, estoy como en la cosa de que, oiga, a mí me gusta esto, venga, armamos un grupo juvenil de estos, ¿es así de fácil? O sea, hay un tema ahí como todo un contexto histórico, todo un contexto sociocultural alrededor de la persona que decide como, oiga, pero es tan así como, oiga, hoy se me ocurrió levantarme a armar una cultura juvenil y lo voy a lograr así o no. ¿Cómo se logra eso? Voy a hablar de un caso que es el que yo conozco más cercano, que es el de las barras. Bueno, yo soy hincha de Millonarios y conozco más o menos cómo en el 92 un grupo de jóvenes se organizó y formó una barra. Es contextual. Entonces volvemos a hablar del contexto. Venimos viendo las barras argentinas desde más o menos, no sé, los 80s, viendo cómo crecen, ponen sus banderas, tienen sus colores, sus gritos, eso es bastante apasionante, eso lo hace sentir uno bastante intrigado. Pues había un grupo de jóvenes en el estadio que iba con sus papás y que un día dijo como, pero chévere cantar, chévere gritar, chévere hacernos en otro lado, ser diferentes, estamos hablando más o menos del 92. Sí. Y empezaron a juntarse. Yo no creo que ninguno de ellos pensara como voy a crear un movimiento que se llama el barrismo y que va a terminar en esto o en esto otro, pero empezaron a juntarse y decir como, pero miren, hay unas banderas, ya tenemos unos colores, porque somos hinchas de un equipo en particular, empecemos a cantar, empecemos a movernos de oriental hacia norte, bueno, lo que sea que haya pasado con el barrismo ha pasado con las otras culturas juveniles. El contexto marca un montón de cosas, pero también lo que están escuchando las personas alrededor, si hablamos de los consumos musicales, por ejemplo, en el punk en los 80s, entonces uno ve en Colombia películas como Rodrigo D y dice como, pues eso era lo que se estaba escuchando, era lo que estaba ahí, era lo que se estaba moviendo, entonces la gente entraba, empezaba a parchar, pero yo no creo que haya un movimiento organizativo tan consciente. ¿Cómo entra ahí Colombia y por qué? Bueno, ahorita se entiende, ya hablamos de eso, de globalización, internet, etcétera, pero antes de eso, 50, 60 y 70, ¿cómo nos llegaba eso acá y cómo acá terminan generándose también estos grupos grandes, tanto de hippies como de skinheads, como de punks? ¿Por qué sucede eso en Colombia y cómo llegan? Nosotros hemos estado globalizados desde 1492, básicamente. Digamos, la globalización ahora es mucho más tecnológica, pero existían personas que iban a Estados Unidos y venían, que iban a Inglaterra y venían, que traían música. Aquí en Bogotá particularmente hay un sitio muy especial en la 19 con Cuarta, que es donde se vendían estos discos, donde solo se conseguían estos discos. Cuando hablo de discos, estoy hablando de discos, de LPs y cassettes, de lo que llamaban los casetos, los punqueros. Y empieza a haber un comercio y un tema auditivo. Yo creo que a Colombia las culturas juveniles llegaron por la música. Sí. Entonces empezó a llegar los Sex Pistols, empezaron a llegar un montón de bandas de punk, las de metal, y todos compraban ahí mismo. Más tardecito, ¿no? Porque, o sea, aquí no es que empezaron los Sex Pistols y a los 2 años llegaron acá. No, aquí llegaron, estamos escuchando cosas bastante tardías. Siempre tengo en la mente la escena de Rodrigo D, en la cual Rodrigo D decía, es que a mí no me gustan esos viejos, sino yo quiero hacer lo mío y quiero empezar a tocar, y empiezan a hacer eso. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ver a Rodrigo D, además que es una gran película Víctor Gaviria. de Víctor Gaviria, que está de hecho, es fácil encontrarla, ellos empiezan a hacer su propia música desde la nada.
Empiezan a tocar batería con ollas, con cosas, sí, empiezan a ver bandas, empieza a haber movimiento, empieza a ver, ya uno empieza a ver como grandes maestros, entonces uno empieza a ver a Kraken y empieza a ver a Sí. Ramírez y empieza a ver La Pestilencia, empieza a ver a Dilson, Andrea Echeverry, que digamos, uno la ve y uno dice como si es punk o es hippie o es qué, pero ella empieza a cantar y empieza a mostrar cosas de la onda. Y ahí quiero ver en Andrea Echeverry lo que te contaba ahorita, y es, uno puede decir que es punkera porque se viste y hace temas punk, pero también las rosas en los discos. Entonces, tampoco es que uno pueda así, uno no puede decir como esto es así o es así, es el mismo Dilson, entonces es metal o es punk o qué es. Entonces, yo creo que en Colombia lo que llegó fue un revuelto de cosas que fue bastante interesante y que nos nutrió. Y aquí sí, aquí era urbano. Eso era Bogotá y Medellín, con algunas explosiones pequeñas en Cali, con algunas explosiones pequeñas en Barranquilla, pero era Bogotá y Medellín. Estamos hablando de antes, o sea... Yo lo pongo en los 80s, sí, ok. más o menos, cuando empezamos ahí a tener una explosión como fuerte de culturas juveniles. O sea, me refiero a que en los 70s y 80s fueron como las ciudades capitales las que acogieron todo esto. Claro. Hoy en día se podría hablar de otra cosa. Pero entonces, Colombia, claro, básicamente es como que nos vienen desde otros países, ¿sí? Nos empiezan a traer eso, aquí lo empezamos a adoptar, pero seguramente le agregamos algo, ¿no? Hay un toque colombiano, Nosotros por así decirlo, en estos todo. grupos. Okay. Es una palabra que me gusta usar a mí, es la tropicalización de las cosas y por supuesto, yo hablaba con unos chinos, yo creo que hace unos 2 o 3 años en Santa Marta, y ellos me decían, mire, yo soy metalero, pero es que con este calor yo no puedo andar de negro. O sea, temperaturas que llegan a 35 grados, pues no puedo todo el tiempo andar de negro. Por supuesto sí, pero entonces empiezo a tener otro tipo de ropa, otro tipo de consumos también. Y aquí por supuesto, el tema, y hablemos de consumos de drogas y alcohol. Sí. Entonces, las culturas juveniles se caracterizan un poco por chicos de escasos recursos que toman cualquier cosa, el vino, tal, lo que sea. Pero en Barranquilla no, en Barranquilla toman cerveza porque es que con ese calor el consumo tiene que ser diferente, o el tipo de drogas que se consumen. Tú me preguntabas ahora también sobre si en Colombia nació algo. Yo no sé si es una cultura urbana o si se va a convertir en una cultura urbana o juvenil o qué es lo que es eso, pero la explosión del tema reggaetón y tusi es muy, muy de Medellín. Por supuesto, el reggaetón no nació en Colombia, eso lo tenemos todo claro, pero el tema cultural de la expansión del reggaetón tiene como cuna Medellín. Y ahí hay una serie de, digamos, hemos venido hablando, ¿se visten más o menos parecidos? Sí, se visten más o menos parecidos. ¿Escuchan más o menos la misma música? Sí, escuchan más o menos la misma música. ¿Consumen más o menos lo mismo en términos de alcohol, drogas y música? Sí. ¿Podría uno hablar de una cultura juvenil reggaetonera? Aunque no, digamos, si uno busca no existe esa categoría, pero uno puede decir que sí, que puede existir, que está existiendo, que se está fortaleciendo y la globalización ha ayudado un montón a eso. El tiempo y los estudiosos, antropólogos, medios de comunicación lo dirán. Lo dirán, bueno, sí. Pues lo podemos ver seguramente ahorita. Bueno, como estábamos hablando precisamente del contexto Colombia, aquí hay un tema muy fuerte con el conflicto armado en Colombia. Eso seguramente también le agregó algo a esos movimientos juveniles que llegaron aquí al país, ¿no? Claro que sí. Cuando empezamos a hacer música, cuando empezamos a hacer punk, metal, tenía un llamado también a contar lo que estaba pasando. Entonces uno escucha el Balística de la Pestilencia y es contando masacres, es contando el tema por ejemplo, pues Soldado Mutilado, que es una de las canciones más importantes, hablando contra el servicio militar obligatorio, hablando de no querer poner nuestros cuerpos, escuchar Alcohólicos, escuchar el mismo Terciopelados con su letra, Masacre en Medellín, bueno, un montón de cosas. Las letras de las canciones que empezamos a escuchar son muy políticas, muy políticas. Las culturas urbanas en Colombia empezaron a escuchar temas muy políticos, pero también unos temas de seguridad que son claros. El barrismo, que es una cultura más o menos juvenil, pues también tenía sus problemas en viajar de Bogotá a Medellín, por ejemplo, significa pasar por todo ese centro de poblado paramilitar que en su momento hubo chicos muertos de las barras de la América, por ejemplo, las barras de Millonarios los paraban, como tienen su pelo largo, les quitaban su pelo con machetes, o sea, como un tema bastante sensible. Chicos en zonas, por ejemplo, en el Magdalena, que no podían usar su ropa negra porque eran vistos como satánicos, como malos, perseguidos por estos grupos. Por supuesto que el conflicto armado
marcó cómo eran los grupos juveniles y marcó también que los grupos juveniles hicieran ciertas cosas diferentes que en otros países. Listo, ya para ir cerrando, no me puedo ir con una pregunta muy importante o algo que yo digo, tengo como esa inquietud. Comentaba ahora el tema de que, oiga, se extinguieron, ¿sí? Y suena un poco despectivo, pero quiero aterrizar la cosa en qué ha pasado con esas tribus, perdón, con esas culturas juveniles. Porque en cierto momento, la que yo recuerdo más reciente, por ejemplo, explosión de estos grupos, fue por allá en el 2010, pero ahora no, en lo particular, y yo que vivo en la ciudad y una ciudad capital, digo como, oiga, ¿qué ha pasado con ellos? Ya no veo como las galladas de punqueros reunidos, de pronto veo 2 o 3 por ahí de vez en cuando caminando por el centro de la ciudad, ya no veo, no sé, a los hippies, no sé qué pasó con los skinhead, ya no se están reuniendo en los centros comerciales los floggers a tirar paso, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando hoy? ¿Se desaparecieron? ¿Se escondieron? Eso es un tema generacional. Entonces, va así, aparecen. Hay algunas que desaparecen por completo, entonces yo nunca en la vida volví a ver a los candies, a gente usando pulseritas y temas de candies, pero por ejemplo ahorita toda la explosión de Taylor Swift va a hacer que vuelvan ese tipo de collares y de pulseras a verse. Hay unas que permanecen en el tiempo, punqueros metaleros, pero pues ya no son los jóvenes, o sea, yo he ido a muchos conciertos de metal el último año y pues somos gente ya mayor que no podemos estar parchando y tomando cerveza hasta las 5 de la mañana. Dejarnos el pelo largo y la no cresta. Se puede porque el pelo largo y la cresta no se lo dejan poner uno en el trabajo y empiezan a hacer cosas, pero sí tienen sus explosiones y bajan. Los vloggers, por ejemplo, no volvieron a aparecer. Lo que pasa es que estas nuevas culturas juveniles que estamos viendo, que yo puedo decir como los otakus y los K-pops, están menos presentes en el espacio público y más presentes en internet. Sí. Si tienen fandoms, entonces usted entra a Twitter y busca algunos de los grupos, en este momento no recuerdo ninguno de los grupos, usted lo busca, va a encontrar un montón de chicos y chicas colombianas hablando de eso, parchando en el internet, hablando de eso, lo mismo los otakus, y sí tienen sus espacios. Sí. El Sofa, por ejemplo, es un espacio. El Sofa es una gran cultura, una gran celebración de la cultura juvenil otaku. Perfecto, listo, nos queda claro entonces. Es una situación, no sé si decir un fenómeno que se va a seguir repitiendo, no podemos decir que se extinguieron, que se acabaron, además suena un poco irrespetuoso, sino que finalmente hacen parte de un momento, de un contexto y de una expresión. Están expresando algo, están contando algo incluso solo con su estética, su forma de vestir, y vamos a tener mucho de esto para rato seguramente mientras la humanidad continúe en este planeta. Raúl, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Listo, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos hoy en Chévere Pensar en Voz Alta, donde dejamos estas reflexiones que esperamos, además de poderles haber resuelto ahí algunas inquietudes que ustedes tenían, sobre todo generar muchas dudas y muchas inquietudes más para despertar la curiosidad y para enriquecer, por supuesto, todos estos temas que hace parte de nuestro día a día. Muchas gracias.